que significa salvación. O sea, Oseas y Yoshua o Jesús vienen de la misma palabra. Josué o Yoshua es Dios salva o Salvador. No sé si ustedes sabían que Oseas era el nombre anterior que tenía Josué. Se llamaba Oseas, que en un sentido se llama salvado y Josué significa salvador. ¿No? Josué tuvo ese nombre a partir de que fue el conquistador de la tierra prometida. Pero este es distinto, no es el mismo Oseas, es otro Oseas, y ese Oseas tuvo un encargo, si se quiere, muy particular y también muy doloroso. Oseas era prácticamente una profecía viviente, porque Dios le dice que se case con una mujer que era infiel. Y él recibe un amor especial por esa mujer, se casa, pero esa mujer le sigue siendo infiel. Y él la amaba, hasta llegó al extremo de, como aparentemente empezó a prostituirse, esta esposa de él, le empezó a decir, yo te pago un sueldo, pero yo me voy a hacer exclusivamente fiel a vos y te pido que vos seas fiel a mí. Pero ni aún así esta mujer le era fiel a Oseas. ¿Y por qué eso? Porque en este texto y en muchos otros textos, Dios se relaciona ya sea con su pueblo Israel o como su relación con su iglesia, en una relación que metafóricamente es un marido con su esposa. De hecho, en este momento, para hablar exactamente, estamos en el tiempo de que somos la novia de Dios como iglesia, porque en el futuro vendrán las bodas del Cordero, que es cuando hay una celebración. Por eso, Oseas nos invita a no mirar un texto fríamente, a no mirar el texto diciendo, se equivocaron en este punto teológico o en este punto doctrinal. Oseas nos invita a ver nuestra relación con Dios, una relación de amor apasionado y genuino como Dios tiene por nosotros. Oseas podía comprender las palabras que hablaba. En una parte de este mismo capítulo Dios dice, se me desgarra el corazón al ver la infidelidad de mi pueblo. Específicamente aquí en Israel era una cuestión de dioses falsos. Moloc era uno de los dioses cananeos que después de Dios liberarlos de la esclavitud de Egipto, después de hacer milagros tremendos de juicio sobre Egipto, después de abrir el mar Rojo en dos partes, después de darles de comer y de tomar agua, quizás 1,5 millones o 2 millones de personas durante 40 años, entran a la tierra prometida y el pueblo de Dios, en una gran mayoría, lo cambia por los dioses falsos de la tierra prometida. Le es infiel a Dios, al Dios verdadero, al de la luz inaccesible, al que tiene una belleza imposible de describir, el que hizo los cielos, el mar, la tierra, el que hizo las estrellas, el Dios increíble, lo cambiaban por dioses hechos por personas que tenían narices y no podían oler, que tenían oídos y no podían escuchar, tenían boca, no hablaban, había que llevarlos y traerlos, y lo habían cambiado al Dios verdadero por esas imágenes,
que a la postre, esos dioses no pudieron proteger a sus adoradores de los mismos y propios israelitas. Fíjense qué poco sentido tiene la idolatría. Entonces, yo los invito a considerar esta palabra no como una enseñanza. Hay textos en la palabra que nos tenemos que dejar penetrar por ellos. Hay que leerlo y dejar que eso traspase nuestro corazón. Y quizás no hacer un análisis pormenorizado de cada uno de los versículos. Son 11 versículos, ténganme paciencia. Dice, cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí y ofrecía sacrificios a las imágenes de Baal y quemaba incienso a los ídolos. Yo mismo le enseñé a Israel a caminar. Esto puede entenderse como nación, cuando la nación se estaba formando, o puede entenderse también de manera individual, cómo Dios nos protegió y nos guardó. Yo mismo le enseñé a Israel a caminar, llevándolo de la mano, pero no sabe ni le importa que fui yo quien lo cuidó. Guié a Israel con mis cuerdas de ternura y de amor, quité el yugo de su cuello, o sea, en Egipto eran esclavos, y los liberé. Y yo mismo me incliné para alimentarlo los 40 años en el desierto, que a la postre, 40 años, fue por su propia desobediencia y por su fidelidad. Y ni aún así Dios los abandonó en el desierto. Sin embargo, como mi pueblo se niega a regresar a mí, regresará a Egipto y será forzado a servir a Asiria. La guerra, como un torbellino, pasará por sus ciudades, los enemigos derribarán sus puertas, los destruirán, atrapándolos en sus propios planes malignos. Pues mi pueblo está decidido a abandonarme. Aunque me llaman el Altísimo, no me honran de verdad. Qué fuerte que son estas palabras. Decidido a abandonarme. Pero mantenían una cierta religión, porque le decían el Altísimo. Pero Dios, que mira los corazones, sabía que lo decían solo de la boca para afuera. Estaba decidido a abandonarme. Qué tremenda estas profecías de Oseas, él sufriendo en su propia carne la infidelidad de su esposa. Después de muchos intentos, después de tratarla con ternura, como Dios había hecho con Israel, Oseas no podía retener la fidelidad de su esposa, porque ella estaba decidida a serle infiel. Y el versículo 8, ¿pueden mirar ustedes el amor apasionado de Dios, el corazón de Dios? Oh Israel, dice el versículo 8, ¿cómo podría abandonarte? ¿Cómo podría dejarte ir? ¿Cómo podría destruirte como Adma y demolerte como Zeboín? Eran dos ciudades pequeñas que estaban cerca de Sodoma y Gomorra, que también fueron destruidas como Sodoma y Gomorra. Mi corazón está desgarrado dentro de mí y mi compasión se desborda. Ustedes ven acá que la teología no es una ciencia fría. El amor de Dios es verdadero, el amor de Dios es apasionado, y Dios tiene los celos naturales de un esposo hacia la esposa. Hasta podemos decir, esposas abandonadas por su esposo, o esposos abandonadas por su esposa, y se enteran quién es la persona con que le fue infiel, y muchas veces se dicen,
Y por eso me cambiaste. Por eso me cambiaste. Como una especie de consuelo, ¿no? La otra vez fui a un negocio y estuve hablando del Señor a una persona que había pasado alguna vez por la iglesia evangélica y vi que al lado de la oficina tenía 2 imágenes como para traerle suerte. 2 imágenes religiosas, tenía una especie de saumerio. Entonces, como él había pasado por la iglesia evangélica, yo le dije, ¿y eso? Me dice, no, ese es mi jefe que trae. Uno era, si no me equivoco, si no mal recuerdo, es el famoso... Pero otro era una cosa más fea. Era una imagen negra como de una deidad africana, fea. Y yo me imagino a Dios diciendo, y por eso me cambiaste. Y por eso me cambiaste. Muchas veces a lo largo de todo el Antiguo Testamento está esa queja. Hasta Isaías ridiculiza la idolatría. Dice, no tienen conocimiento, no tienen idea. Agarran un tronco, con la mitad hacen un fuego, hacen un asadito, se lo comen. Con la otra mitad se hacen un dios. Y le dice, sálvanos. ¿No se dio cuenta que con la mitad se hizo un asado? Que no es otra cosa que un palo. Ahora, vamos a continuar con el texto y dice, mi corazón está desgarrado dentro de mí, ser cambiado como esposo. Dios te ama con un amor eterno, dice Jeremías 31:3, Dios te ama con un amor eterno. No tuviste conciencia, pero Dios te cuidó, te ayudó, te alimentó. Cuando alguien falló, alguien estuvo para ayudarte. Y se te abrieron los caminos cuando no había caminos. Y vos quizás lo atribuiste a fulano, a sutano, la casualidad. Pero es la mano de Dios cuidándote. Dice la Biblia, Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Dios hace caer su lluvia sobre justos e injustos. Ahora, la gran mayoría de la gente no tiene la menor idea, no tiene la más mínima ciencia de que es Dios el que te está cuidando. Desde el punto de vista de la ciencia, es casi imposible no ver la mano de Dios en el planeta Tierra. Está a una distancia justa del Sol. Más lejos nos congelamos, más cerca nos quemamos. Todas las atmósferas de todos los planetas que están alrededor del Sol son tóxicas. Hay dióxido de carbono, nos mataría. O el Sol nos quemaría, o estaríamos completamente congelados. La Tierra está protegida. No hay posibilidad de que hubiera ningún tipo de vida si no hay agua. Para buscar si hay alguna posibilidad de que haya vida, los científicos buscan agua. ¿Vos te das cuenta que las fotos satelitales de la Tierra es azul? Porque el 75% de la superficie de la Tierra es agua. Casi no hay agua en ningún lado. Y acá estamos llenos de agua. Tenemos la cantidad justa de masa, o sea, la cantidad de materia, para tener una determinada gravedad, para que conservemos la atmósfera. La Luna no tiene atmósfera. ¿Por qué no tiene atmósfera? Porque es chica. Y su gravedad no alcanza a retener el aire. Nosotros tenemos la cantidad justa de materia para retener una atmósfera. Y sería largo y complicado decirle, pero hay otro ingrediente increíble, que es
la radiación del sol nos aniquilaría. Pero tenemos una especie de imán. El centro de la Tierra, muchos científicos creen que son de hierro, que hace que se genera una especie de imán que se llama escudo magnético. El escudo magnético es literalmente un escudo mucho más amplio que toda la superficie, está mucho más allá de la atmósfera, que nos blinda de los efectos nocivos del sol. Ahora, cualquier viajero del espacio, si existiera, diría, che, qué privilegiados que son ustedes. Tienen agua, tienen aire, tienen un escudo magnético. La Tierra viaja por el Ecuador sobre sí misma a 1670 kilómetros por hora. ¿Sienten ustedes alguna vibración? Alrededor del Sol, la Tierra viaja a 120.000 kilómetros por hora. ¿Notan alguna vibración? Dios nos cuida, pero además nos cuida individual y personalmente. Porque la realidad es que Dios nos ama apasionadamente. Mi corazón está desgarrado dentro de mí, mi compasión se desborda. No desataré mi ira feroz de un marido cuya esposa le fue infiel. No destruiré por completo a Israel, ya que no soy un simple mortal, soy Dios. Yo soy el santo que vive entre ustedes y no vendré a destruir. Pues algún día, fíjense, la esperanza del Dios, de ese esposo herido por la infidelidad de su esposa, pues algún día la gente me seguirá. Yo, el Señor, rugiré como un león, y cuando ruja, mi pueblo regresará temblando del occidente. Vendrán de Egipto como una bandada de aves, y regresarán de Asiria temblando como palomas, y los traeré de regreso a casa, dice el Señor. Entre paréntesis, los que tenemos hijos que no están en el camino del Señor, qué hermosa promesa. Regresarán. Regresarán. El Señor rugirá y los traerá. Qué promesa maravillosa también para echar mano nosotros mismos de que seguiremos al Señor. Para el evangelista Juan, en una de sus cartas, dice, en esto consiste en que amamos a Dios, en que Él nos amó primero. Entonces esta revelación, este abrir nuestra mente al amor de Dios, hace que nos comportemos con total naturalidad como una especie de espejo, que refleja naturalmente el amor que Dios nos tiene hacia Él. Lo natural, corresponder a alguien que nos ama con locura y que nos ha protegido, nos protege y nos protegerá. Pero Satanás tiene una estrategia: meternos la semilla de la duda, meternos la semilla de Dios no te ama, meternos el gusano de la duda dentro de nosotros. Dios no te ama porque, fíjate lo que te pasó, fíjate que sos así, fíjate que sos asá. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Si Dios nos amó cuando éramos enemigos de Dios, ¿cuánto más nos ama cuando somos sus hijos? Y además, Él promete que con su Espíritu Santo, metido dentro de nosotros, tengamos revelación de ese amor de Dios. La Biblia dice,
el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Tenemos armas, promesas, textos para afirmar que Dios nos ama. Pero si Satanás logra dudar, que dudemos acerca de ese amor de Dios, estamos hechos para la adoración, estamos hechos para la relación con Dios. Entonces desviaremos nuestra mirada del Dios verdadero y comenzaremos a adorar lo que no es Dios. Dios merece la adoración porque Él es Dios. Pero cuando desviamos nuestra mirada de Dios y no lo adoramos, no lo amamos, no nos rendimos a Él por amor, no nos comportamos como una esposa fiel, entonces empezamos, ya que tenemos ese instinto de adoración, empezamos a mirar a otros dioses. En aquel tiempo era Baal, Asera, Ashera. No significa nada eso para nosotros hoy. Pero existen otros ídolos. La ambición económica, el tener siempre algo que no tenemos. Artistas, futbolistas, deportistas, que se roban la atención que solo se merece Dios. Se roba la devoción que solo se merece Dios. Incluso hasta buenas cosas. Buenas cosas no son Dios. En mi trabajo, cuando trabajaba en la escuela, un día de manera sutil le pregunté, de algún modo, la pregunta real era, ¿qué ídolos tenés? Pero no podía decirle, ¿qué ídolos tenés? Entonces le decía, ¿por qué causa darías con gusto tu vida? ¿Con qué causa con todo gusto gastás tu dinero? ¿Qué es algo que si te llega a faltar, te falta todo? Entonces entendieron, como tenían confianza, y yo le dije la verdad. Yo soy pastor y le estaba preguntando para conocer la devoción de la gente. Encontré algunas respuestas bastante increíbles. Una persona me dijo sus mascotas. Me dijo, me falta todo si me falta Chicho, que es un perro. Muchas, me movían en el ambiente educativo, muchas eran mujeres, mis hijos. Entonces a propósito yo les decía, ¿no tu marido? No, mi marido no, mis hijos. Me faltaría todo si me faltan mis hijos. Daría todo por mis hijos. ¿Está mal esa actitud de madre? No, no está mal. El problema es si tus hijos ocupan el lugar de Dios. Le estás pidiendo demasiado a tus hijos. Que sean Dios. Que te llenen de paz. Que siempre estén allí para consolarte y sostenerte. Algún día tus hijos tomarán sus decisiones y se irán. ¿Te quedarás sin Dios? Eso es lo que llaman el síndrome del nido vacío. Síndrome del nido vacío cuando los padres hicieron de sus hijos un Dios. Ahora, no les pidas a tus padres, a tu marido, a tu novio, tu novia, no les pidas ser Dios. No lo son. Les queda grande el traje. Dios es Dios. Y solamente cuando lo adoramos y le damos gracias, estamos haciendo aquello por lo cual nosotros hemos sido creados. Adorar a Dios. La desviación de esa adoración hacia otra cosa hace que nos llenemos de angustia, de ansiedad, de temores y de ira, porque en el fondo estamos adorando algo que no es Dios. Ni hablar de los que dicen fuera de la Argentina, que en la Argentina dicen que el fútbol es una religión para la Argentina. Tenés asegurada la tristeza
el enojo, porque nunca tu equipo va a ganar. Ganará un día, ganará dos, pero claramente no va a ganar siempre, si no, cerrarían los campeonatos. El Señor nos ama y desea que nosotros podamos corresponderle. Una mujer puede aceptar que su marido deje las medias sucias donde no debe dejarlas, que no saque la basura a tiempo. Lo que va a ser muy difícil, incluso que no es sano que lo haga, que tolere la infidelidad. Porque se rompe el pacto. Eso que es tan natural para nosotros, aceptarlo y entenderlo, también lo es para Dios. Entramos en una relación de pacto con Dios, como de matrimonio. Él quiere que le seamos fieles y que lo amemos con una devoción acorde a lo que Él nos ama. No espera perfección puntillosa, espera que lo amamos. A Jesús le preguntaron un día, ¿cuál es el mandamiento más importante? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu entendimiento, con todo tu espíritu, y al prójimo como a ti mismo. Se trata de amor, se trata de relación. Oramos. Señor, te damos gracias por lo